Vamos a estar charlando con Elvia Pereira, que es secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, con relación a los dichos de la ministra María Julia Muñoz, que puso en tela de juicio la capacidad de Juan Pedro Mir. Pero ¿te parece, Sole, exdirector de Educación? Exactamente, para contextualizar bien el tema y para que la gente lo entienda, escuchar qué dijo el 23 de junio precisamente la ministra, que desató esta movilización por parte de los maestros y este pedido concreto de que se la separe del cargo. Ahí está, efectivamente ayer unas 20 personas aproximadamente se reunieron en la Torre Ejecutiva reclamando la renuncia de la ministra, bueno, como consecuencia de estos dichos y en definitiva también, bueno, de cómo ella posiciona en definitiva la profesión de maestro. Y bueno, vamos a poner en contexto, nos vamos atrás en el tiempo a los dichos de María Julia Muñoz. Ella pidió disculpas después por estos dichos, pero bueno, al parecer no alcanzó. Esto decía el 23 de junio la ministra de Educación y Cultura. Está resentido, evidentemente, por eso en realidad hay programas cuando se quiere criticar la educación que va a Mir y no va a otra persona. ¿Es un pobre muchacho, entiende usted? Sí, yo creo que es un maestro que no dio la talla para el cargo. ¿No será un tema de relacionamiento? También, no. ¿Para el cargo? Bueno, en realidad en los cargos políticos vale la confianza política y la capacidad. En realidad es un maestro de 6º año de escuela. No, entonces estaba preparado para el cargo que le dieron. No, evidentemente no. Eso lo demostró la vida. En una entrevista con el semanario Búsqueda, Muñoz también había criticado a los sindicatos de la educación, que protestan por todo, dijo. Agregó que le falta madurez y carecen de propuestas claras, aunque destacó diferencias entre el gremio de los profesores y los maestros. Sin lugar a dudas, en realidad, porque el maestro tiene mucho mayor compromiso y vocación por su tarea. Profesores de secundaria, ¿no? No, la tiene, pero un maestro está 4 horas con un chico, un profesor está 50 minutos. Bueno, ahí estaba el informe que hacía Mariela Martínez para el Centro Montecarlo Noticias en aquel día donde prestó esta declaración la ministra de Educación. Y ya recibimos a la secretaria general de la FUM, Elvia Pereira. Elvia, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, ahí poníamos un poco en contexto, nos íbamos algunas semanas atrás con todo lo que eso generó, ¿verdad? Estas declaraciones de la ministra María Julia Muñoz. Ayer veíamos esa nueva instancia frente a la Torre Ejecutiva de algunos maestros que insisten en la renuncia de la ministra. ¿Qué fue lo que más dolió de lo que dijo la ministra María Julia Muñoz? Bien, en realidad lo que nosotros como profesión docente sentimos y el magisterio todo sintió, y fue clarísimo en las imágenes que ustedes transmitieron, es lo que la ministra entiende del magisterio. Eso es lo que a nosotros nos dolió. La ministra deja en sus dichos traslucir que el maestro, en términos genéricos, no un maestro puntual, sino el magisterio, no está a la altura de determinados cargos. Por lo cual, esa denotación de nuestra profesión es lo que a nosotros, en términos generales, hizo que nos analizáramos esos dichos con este dolor, con esta profundidad, que una ministra para nosotros, con esa investidura, no debería estar hablando en esos términos, porque si es realmente lo que piensa, debería realmente hacer lo que le pedimos en el comunicado público, dar un paso al costado, porque es la ministra de Educación. Claro, en esa misma declaración también habló del compromiso, la vocación que tienen los maestros, comparándolo y cotejándolo con los profesores de secundaria. Ahí también tenemos diferencias. Ajá. Ella habla del compromiso atada a la cantidad de horas. El horario. Ella dice que el compromiso de los maestros está dado por la cantidad de horas que permanecemos en las escuelas. Ese compromiso, eso da cuenta de un desconocimiento de la ministra de lo que es la profesión docente, el compromiso diario que tenemos los maestros en las escuelas, pero no en un lugar del país o puntualmente en algún lugar, en todas las escuelas. Basta recorrerlas, basta conocerlas. La sociedad mismo la conoce. Los papás, las mamás, las personas que llevan todos los días los niños a las escuelas y están en contacto diario con el maestro, dan cuenta de esto que estamos diciendo. Entonces, recibir eso, nada menos que de la ministra de Educación, hizo que la Federación, en forma unánime, decidiera pedir la renuncia
de la ministra. El 2015 fue un año muy complicado, ¿no? Sobre todo en materia vincular entre el gobierno y sobre todo los sindicatos de maestros. ¿Considera que eso es un poco consecuencia también, a veces este tipo de situaciones, este tipo de declaraciones, con una relación que estuvo por muchos meses muy tensa y donde quizás todavía a nivel de diálogo no se alcanzó un consenso entre ambas partes, entre autoridades y federaciones de maestros, de profesores? En realidad, el 2015, año de construcción de presupuestal, es esperable que los maestros, en el caso nuestro, y que los sindicatos y los gremios estemos planteando la lucha por lo que consideramos derechos justos. Es más que esperable que eso suceda. Ahora, que eso tenga que ver con que al año prácticamente se continúe con una denostación hacia una profesión, nos parece que va mucho más allá. Ya igualmente se había planteado en eso que tú dices, en esta relación, la declaración de esencialidad, que no solamente los gremios, no solamente los sindicatos, sino todo el pueblo uruguayo salió en contra del decreto de la declaración de esencialidad. Bueno, los resultados fueron esos. Ahora, la educación continúa, el compromiso con la educación de este país lo tenemos desde los sindicatos, lo tenemos los maestros desde cada una de las aulas y debería tenerlo también, en este caso, la autoridad que es la ministra de Educación. Elvia, vayamos un poco a la raíz del asunto. Porque estos son cargos políticos, los ministros son cargos políticos, son personas de confianza del presidente de la República. En este caso, Muñoz es del riñón de Tabaré Vázquez, ¿no? Ya en su anterior gestión había estado al frente de la cartera de salud. Y vamos a eso. Estas declaraciones pueden darse porque en realidad tal vez su condición de médica, de doctora, no la hace estar empapada en cuestiones que tienen que ver con la salud. Apunto lo siguiente, ¿no tendrían que ser técnicos, más allá de la confianza política, los que estén al frente de los ministerios? Y bueno, para nosotros, y más con este ejemplo, da cuenta de eso que tú dices, ¿no? En este caso, para nosotros, la ministra de Educación desconoce lo que es en profundidad el magisterio, las actividades que se hacen dentro de las escuelas y el compromiso, y permítanme recalcarlo, el compromiso de los maestros en las escuelas. Entonces, una persona que tiene que tendrá condiciones muchísimas para otro tipo de actividades, no lo ponemos en duda. Pero no para ser ministra de Educación. No tiene el conocimiento de la educación en profundidad para estar donde está. Es por eso que le pedimos nosotros la reflexión y la renuncia. Vayamos más allá de la figura de María Julia Muñoz y planteemos el papel hoy del maestro y sobre todo la valorización, que es uno de los reclamos mayores, que hacen también a raíz de las declaraciones de la ministra, pero que sabemos que también hubo tensión entre las familias, los niños, los maestros. Está también esto otro que ustedes un mecanismo que están aplicando, que es cuando un maestro es agredido, ¿verdad?, suspender las clases en ese centro y en el resto de la educación, justamente para poder hacer público también esos hechos de violencia. Es decir, ¿cómo empezamos a trabajar en lo que es la jerarquización de la función del maestro y el respeto de autoridades, pero también que ese respeto se vaya ganando en el resto de la sociedad? Bueno, o se vaya recuperando, ¿no? Yo creo que ese respeto no está perdido. Realmente creo que ese respeto no está perdido. No hace mucho tiempo estuve en esta casa planteando un tema que nada tenía que ver con conflictos, sino con construcción. En esta casa estuve planteando desde ese lugar. Eso se reconoce, eso se vive y eso se vive en las aulas. Sí es cierto que si la autoridad máxima o las autoridades, porque en otros momentos nos pasó con otras figuras públicas, piensan o entienden que los maestros estamos en otra posición, eso es otra cuestión. Con respecto a la violencia, y permítanme referirme a la medida puntualmente que tú señalas, sí, suspender las clases frente no a un es hecho una de medida agresión tomada por la Federación Uruguaya de Magisterio. No la es. Nosotros, frente a la violencia y a la violencia de las aulas, por darles un ejemplo, el día lunes estamos haciendo actividades que tienen que ver con la construcción de la cultura de paz. Es claro que la cultura de paz,
que tiene que ver con la convivencia lleva mucho tiempo. Es claro que no solamente se circunscribe al ámbito educativo, sino que trasciende, porque trasciende la sociedad. Es claro que vivimos en distintas comunidades que los conflictos los resuelven a través de la violencia. Es claro que es necesario que toda la sociedad pensemos en que necesitamos relacionarnos de otra forma, de otra manera. La Federación, frente a las agresiones físicas, que de plano rechaza totalmente, que eso quede claro, de plano, nos parece que las medidas son a través de medidas constructivas, a través de lo que sabemos hacer, que es la educación, a través de la educación, aportar desde nuestro lugar a esa construcción de paz, de convivencia armoniosa en la sociedad. Sí hay algunas de nuestras filiales de la que integran la Federación que tienen otras medidas, como la que tú señalas, frente a un acto de violencia. Sí hay un grupo de compañeros que frente a su impotencia, frente a su rebeldía, hicieron la manifestación de ayer. Sí, lo hay. No es la voz de la Federación Uruguaya de Magisterio. Y a propósito, volviendo al tema Muñoz, la ministra pidió disculpas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué piensan hacer si en todo caso no renuncia o no la separan del cargo? Ustedes están reclamando con convicción y con firmeza que renuncie. Bueno, ella sigue en su cargo. ¿Qué medidas piensan tomar al respecto? Bien, aquí dos cuestiones. Una es el pedido de disculpas. Para nosotros es adecuado que cualquier persona que se equivoca, que reflexiona, se equivoca, entiende que cometió un error, pida las disculpas. Por lo cual, el pedido de disculpas es adecuado. Pero no es eso lo que nosotros resolvimos y no fue por un hecho puntual, sino especificamos nosotros y explicitamos cuáles serán los alcances. Lo que nosotros esperamos es la renuncia. Hoy no está en nuestra órbita como sindicato, ya hemos cumplido hasta ahora, nosotros lo que tenemos que hacer lo hicimos, que es resolver en ese sentido. Ahora no somos nosotros claramente los que podemos tomar... Claro, pero no valoraron qué hacer si en todo caso... Y bueno, lo veremos. Todavía no tomaron una decisión al respecto. Claro. Lo veremos. Van a esperar a ver qué devolución hay de este pedido. Nosotros recursamos el pedido. O sea, no alcanzan los pedidos de disculpas. No, en verdad no. Nos pasa siempre con los niños, ¿no? Cuando el niño, y les pasará a ustedes como padres, cuando el niño o la persona pide disculpas, las disculpas tienen que ser acompañadas de acciones. Para nosotros tienen que ser acompañadas de acciones que den cuenta de esas Como disculpas. Por ejemplo, ¿qué acciones? ¿Qué acciones se espera desde el magisterio por parte de la ministra? La sinceridad. Es la sinceridad, realmente. ¿Es esto lo que piensa el magisterio o cometió un error, pidió disculpas? Y bueno, son las acciones lo que van a respaldar ese convencimiento que tenga, en este caso la ministra, ¿no? Lo mismo que la sociedad. ¿Qué es lo que piensan del magisterio? ¿Dónde está el magisterio posicionado para cada uno de nosotros? O sea, no creyó mucho las disculpas de la ministra. Usted no habla a título personal, en realidad la Federación. ¿Cree que fue un formalismo nada más y que no fueron disculpas para honestas? nosotros son adecuadas. ¿Ah, sí? Son adecuadas las disculpas, sí, claro. El pedido de disculpas son adecuados, pero deberían estar acompañados en el tiempo de otro tipo de posicionamiento. Ya para ir redondeando la voy a cambiar de tema porque es el último tramo de la entrevista donde también quisiera preguntarle sobre un tema de actualidad. Salió ayer, por ejemplo, en la portada del semanario Búsqueda, que tiene que ver con la realización, supongo que todavía no está vigente, digamos, no está disponible, que es una guía sobre sexualidad donde se informaba de que una de las iniciativas del MEC es que maestros puedan conversar a propósito de su sexualidad con los niños para de esa manera ir combatiendo el estigma que se tiene a veces, ¿no? De determinada orientación sexual. ¿Qué les pareció a ustedes esa propuesta que vendría de parte del Ministerio de Educación y Cultura y que tiene que ver con involucrar la vida privada, en definitiva, de ese maestro, de esa maestra, para con los alumnos? El tema de sexualidad es un tema que, como tú dices, el último tramo de la entrevista da para mucho y para conversar muchísimo.
por lo cual no voy a contestar puntualmente el tema de la sexualidad. Sí, en términos generales, el tema de propuestas. Nosotros, como federación, queremos aportar a la construcción de las propuestas. Entonces, es bueno, o sería bueno, que lo que surgiera como propuesta estuviésemos como actores principales y primarios comprometidos y participando de lleno en eso, y no elaborar o analizar una vez que ya están las propuestas en camino. Esa es nuestra posición. Pero ¿les llamó la atención? ¿Les impactó la Nosotros iniciativa? no evaluamos aún un material que ha llegado. Sí, nos parece que el tema de sexualidad, que no es nuevo, y no es nuevo en las escuelas, y en las escuelas la sexualidad se trabaja con los niños desde los 3 años, desde que ingresan. Pero en base a un programa, no experiencias personales de cada uno de los docentes, de cada uno de los maestros. Me parece que, y ahí tengo que hablarlo a título personal, la sexualidad de cada uno no tienen ni por qué exponerla, ni por qué esconderla, ni una cosa ni la otra. Es totalmente respetable. No conozco en profundidad la guía, para ser sincera, no la hemos recibido como federación de parte de las autoridades, habría que analizar. ¿Tiene buen diálogo con el CODICEN, la federación? Sí, sí. ¿Están Sí, tenemos buen diálogo. Ayer en la mañana estuvimos trabajando buena parte de la jornada, reformando, intentando contribuir a la reforma del estatuto docente, es uno de los pasos en camino. Sí, tenemos buen diálogo. Con respecto al pedido de renuncia, ya para ir redondeando y volviendo al inicio de la conversación, ¿hay un acto concreto en la jornada de hoy? No. Desde la federación no. Ni una presentación No, absolutamente. O sea, simplemente expresarse, digamos, a través de los medios sobre ese sentimiento que ustedes tienen con respecto a esta situación. Nosotros ya nos pronunciamos, se pronunció el secretario ejecutivo en forma unánime y se pronunciaron todos los maestros del país, los afiliados y agremiados y los no. Bueno. Lilia Pereira, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es muy grato hablar con usted. Muy amable.